Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a ver un resumen de la Cámara de Diputados, donde se aprobó, el pasado 30 de octubre del presente año, en lo general, con 340 votos a favor, la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución Política en materia de inimpugnabilidad. No daremos un paso atrás para que la voz del pueblo sea escuchada y atendida. La justicia será pronta, gratuita y expedita. El diputado Leonel Godoy Rangel dijo: les quiero reiterar que el juicio de amparo sigue tal cual. Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor en materia de juicio de amparo. Mienten totalmente. También, en su intervención, el diputado Leonel Godoy Rangel arremetió en contra de González Alcántara y le reclamó por formar parte del grupo de juzgadores que admitieron amparos y recursos en contra de tan importante reforma constitucional. El proyecto de resolución del ministro es contrario totalmente a lo dispuesto en la Constitución, fundamentalmente en el artículo 135, es una invasión de poderes, y si ustedes ven su proyecto se arroga facultades legislativas, ahora quiere decir él que sí se puede elegir y que no se puede elegir. Eso no lo puede aceptar esta soberanía, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, dijo. Ahora vamos a ver y escuchar lo que se dijo en el debate, estuvo bastante intenso. Por eso esta reforma tiene como propósito adicionar un quinto párrafo al artículo 105 para señalar, enfatizar la improcedencia de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución y reformar también el artículo 107 que contemple que el amparo no procederá contra adiciones o reformas a la Constitución. Lo subrayamos porque muchos dicen que se está desmontando el Estado de Derecho, que estamos atentando contra los derechos humanos. Les quiero reiterar que el juicio de amparo sigue tal cual, solo lo que establecía el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, se traspasa, se traslada tal cual al artículo 107 constitucional. Pero el juicio de amparo contra expropiaciones, contra violaciones a derechos humanos, contra privaciones ilegales de la libertad, contra desalojos, contra todo lo que el juicio de amparo siempre ha tenido, continúa como tal. Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor en materia del juicio de amparo. Mienten totalmente. Las reformas y adiciones propuestas guardan completa relación con los principios constitucionales que establece el artículo 135 de nuestra Carta Magna. Como ustedes saben, dispone cómo puede ser adicionada, reformada o derogada la Constitución política de nuestro país. Solo ese artículo es el que establece las modificaciones, adiciones o derogaciones que pueda tener nuestra Constitución, nadie más. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede modificar el texto constitucional. No hay ninguna disposición en nuestro texto que permita que eso ocurra. Proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá es contrario totalmente a lo dispuesto en la Constitución, fundamentalmente en el artículo 135. Es una invasión de poderes. Y si ustedes ven su proyecto, se arroga facultades legislativas. Ahora quiere decir él que sí se puede elegir y que no se puede elegir. Eso no lo puede aceptar esta soberanía, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, y por eso nosotros venimos hoy a subrayar la inimpugnabilidad de los preceptos constitucionales. Nadie, salvo el Poder Constituyente, puede modificar la Constitución. Por eso incluso la Corte
ha sido coherente cuando ha señalado en sus diversos criterios donde sostiene el respeto a la voluntad del poder reformador de la Constitución. Sus precedentes explícitamente reconocen que las y los juzgadores federales están impedidos para revisar la constitucionalidad de las propias normas constitucionales. La Corte, por ejemplo, en los recursos de reclamación del 8/2016 y 9/2016, sostuvo que resultaba manifiesta e indudable la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales, pues lógicamente se trata de un medio de control de normas inferiores a la Constitución. Reitero, el artículo 105 constitucional se refiere a controversias y acciones de inconstitucionalidad en relación a normas generales. No se refiere que puede intervenir la Corte en relación a textos constitucionales. Por eso, les quiero decir que, por ejemplo, la controversia que promovió el gobierno de Querétaro va a resultar improcedente o debería de resultar improcedente porque todavía no hay ninguna norma general que contravenga lo dispuesto en la Constitución o que las normas generales nuestras afecten o lesionen los derechos de los queretanos. No va a proceder, no debe de proceder. Por estas mismas consideraciones de la Corte, por eso también hay una contradicción de tesis, la 105/2021, donde sostuvo la Corte que conforme al artículo 135, cuando un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución General, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. ¿Qué debió de haber ocurrido cuando ciudadanos o juzgadores presentaron solicitudes de suspender la reforma judicial en la Constitución? Si esos juzgadores hubieran actuado conforme a la Constitución, que hubieran sido realmente imparciales y que se hubieran apegado al texto constitucional, hubieran declarado de plano improcedentes estas solicitudes de amparos y no haber concedido nunca las suspensiones. Por eso nuestros coordinadores parlamentarios tuvieron razón cuando dijeron que no se sometían y no nos sometíamos a una jurisdicción de resoluciones de suspensiones que eran absolutamente contrarias a la Constitución y aberrantes jurídicamente. Lo volvemos a reiterar el día de hoy. Esas suspensiones no debieron de haber sido concedidas, debieron de haber sido declaradas improcedentes totalmente. Desde los orígenes del control constitucional en México con el juicio de amparo, incluido lo dispuesto en el artículo 105, siempre, incluso las que se le hicieron en 1994 con la reforma de Zedillo, que se agregó la acción de inconstitucionalidad, no existen disculpe, diputado Godoy, un momentito. Diputado Gibran Ramírez, ¿con qué objeto? Una moción de orden, presidenta. No hay desorden. Continúe, diputado. Es necesario reiterar que este es el dictamen de la mayoría, no es el dictamen este dictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión. Permítame el orador. La idea de esta sesión es tratar de tener respeto entre todas y todos. Se le hace un llamado muy respetuoso desde la presidencia del orador para que pueda, en su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tratar de apegarse más a la presentación que corresponde a ese punto. Después vendrán los posicionamientos de los partidos políticos y el debate.
Presidente, con todo respeto, este es el dictamen aprobado por la mayoría. Sí. Y que por ser decisión mayoritaria es el dictamen formal de la comisión. No tiene este dictamen ninguna adición o argumento de la oposición porque no aprobaron, no argumentaron nada a favor de las reformas al 105 y 107 constitucional. Quiero continuar con mi documento. Definitivamente son suficientes estos argumentos y razonamientos de acuerdo al texto constitucional, a las jurisprudencias, a las tesis y criterios de la propia Corte. Por eso nosotros, sin ninguna duda, estamos aprobando en la comisión por mayoría y vamos a votar aquí la mayoría porque este dictamen sea el que resulte como reformas a los artículos 105 y 107 constitucional. Y si me permite el Pleno y la mesa directiva, paso a leer cómo va a quedar este proyecto de decreto. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Artículo único. Se reforma el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales. En ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto. Es cuanto, señor presidente, es cuanto, señoras y señores del Pleno de esta Cámara de Diputados. Les traje la Constitución, no para que la lean, porque ya sabemos que no la leen, para que le pongan un altar de muertos, porque la están matando hoy Morena, su gobierno y sus aliados. Por cierto, hay que aclarar que respecto al procedimiento legislativo, quien presentaba el dictamen de la comisión tenía que haberlo hecho de manera institucional. Lamento que continúe con sus dejos de autoritarismo y no permita el respeto a los grupos parlamentarios. Todos los regímenes autoritarios fueron resultado de mutilaciones torcidas y pervertidas de la democracia entendida como soberanía popular, como lo que hace hoy Morena, que pretende aprobar y acabar con los derechos humanos y de las minorías. Miren, en la gran reforma del 2011 sobre derechos humanos hubo un gran debate. Cito, por ejemplo, al entonces senador Pablo Gómez,
del PRD en ese momento, una verdadera izquierda, no la parodia que hoy emulan en Morena, abro comillas, ahora se inscribirá en la Carta Fundamental derechos y en sí mismo la expresión de luchas largas, difíciles, que llevaron a muchos, inclusive, a perder la libertad. Esta reforma, en síntesis, es la lucha de décadas por incorporar en el orden jurídico principios básicos y esenciales de derechos humanos. Cierro comillas. O cito, por ejemplo, al entonces ministro Arturo Saldívar, que en mayo de 2016 alegaba en la Corte, abro comillas, por lo que una reforma constitucional que restrinja los derechos humanos, pongan atención, de manera grave, tendría que ser invalidada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los mecanismos de control constitucional de su competencia, los cuales deben servir para preservar y defender los derechos humanos como lo ordena la Constitución. Cierro comillas. Ahora que son gobierno, se contradicen. Ahora que son una mayoría artificial, mutilan esos derechos, mutilan la Constitución. En tan solo 8 días ustedes pretenden destruir el orden democrático y nuestras instituciones. No consultaron a la academia, a expertos, a verdaderos constitucionalistas y con un procedimiento plagado de vicios e inconsistencias, hoy aprobarán esta reforma. Lo harán con su mayoría artificial. ¿Se acuerdan que les dije en mi yuca que se los iba a recordar toda la legislatura? Una mayoría artificial conseguida a base de chantajes y compra de voluntades. Estamos hoy, pueblo de México, ante una regresión histórica que nos costará años revertir para nuestras futuras generaciones. Argumentaban en la comisión, por ejemplo, sobre un poder reformador que ustedes creen que les dan sus mayorías. Pues les tengo una noticia, ese poder reformador no está por encima de los derechos de las personas. Por eso había controles en la Constitución. Esta reforma tiene una trascendencia histórica, pues hoy ustedes marcan un antes y un después en el verdadero equilibrio de poderes en nuestro país. La Constitución, esa que ustedes hoy matan, dejará de ser una barrera contra los excesos del poder y contra las ocurrencias de Morena. Votaremos en contra, el grupo parlamentario del PAN, en contra de esta reforma, porque nos oponemos a esta evocación a la ley de Herodes que hacen, pretendiendo mutilar la Constitución, quitándole la posibilidad a los ciudadanos y a todas las instituciones de defenderse de reformas que violen sus derechos humanos, de defenderse de las ocurrencias de la mayoría de Morena. Todo lo que diga este librito que dice poder legislativo, ejecutivo y judicial, eres tú, Morena, la ley de Herodes. O te sometes a Morena o te jodes. En una soberbia mayoritaria, creen que el pueblo es solo ese 54% que votó por ustedes. Les tengo una noticia. Habemos más pueblo y vamos a pelear nuestros derechos, incluso si tenemos que ir hasta las organizaciones internacionales, aunque les asuste. Dicen defender la Constitución, pero la ponen al servicio de la dictadura. Pueblo de México, cuando a alguno de estos ocurrentes se les ocurra poner en la Constitución, eliminar la propiedad privada o castigar a cualquiera que no pague una multa con cárcel o quitar el derecho de las mujeres a votar y ser votada, ya no podremos defendernos porque están quitando esos controles en la Constitución. Argumentan, por ejemplo, que esta reforma es para acabar con el activismo político de los jueces. ¿En serio? ¿Se les ocurrió la maravillosa idea de eliminar de la Constitución la última línea de defensa de los ciudadanos para acabar con ese activismo? ¿En serio?
cuando tienen entre sus filas a exministros que siguen cobrando una pensión. Pero miren, y además se da por aludida. Bienvenida. ¡Qué cinismo! Pero miren, a pesar de todo, hay esperanza todavía. Porque ustedes no van a estar aquí para siempre. La historia cambia, señores. Ustedes no serán una mayoría para siempre. Ustedes no van a gobernar para siempre. Y esta Constitución mutilada que le están heredando a las futuras generaciones será su propio verdugo. Porque hoy ustedes, sin darse cuenta, casi la mayoría sin darse cuenta porque solo se dedican a seguir el sometimiento, hoy están actuando contra ustedes mismos. La historia los va a perseguir. Al tiempo. ¿Es cuánto, presidente? Con su venia, presidenta, y con la venia de la Asamblea, dicen los herederos de los creadores del maximato que están en contra del autoritarismo. Imagínense ustedes que hay que ser cara dura para hablar sobre este tema. Miente el PAN y sus rémoras, miente la derecha, permanece el juicio de amparo, permanece la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. Estas como control de regularidad constitucional de grupos, porque no afectan a ciudadanos. Primero hay que entrar en la claridad de qué es lo que sí hace este dictamen. Segundo, permanece el amparo que protege a los ciudadanos en contra de acciones de autoridad y leyes generales. ¿Qué es lo que sí hace este dictamen? Son 2 párrafos. Ahorita decía un diputado que presentó una moción suspensiva que lo leyéramos. Hermano, léelo tú. Son 2 párrafos. 2 párrafos y 19 hojas. 2 párrafos que hacen. ¿Qué dicen? El artículo 107 básicamente dice lo que ya dice el artículo 61 de la Ley de Amparo, que el amparo no procede contra reformas constitucionales. Ya lo dice el artículo 61. ¿Qué hace el artículo 105? Dice lo que ya dice el propio artículo 105, que los juicios de inconstitucionalidad y las acciones de inconstitucionalidad no procederán contra la Constitución, sino contra normas generales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la derecha aquí? Primero, mienten. Segundo, vienen a causar miedo. ¿Por qué? Porque vienen a decirles, no puede ser, hombre, van a acabar con la propiedad privada. Mentira. Porque con el poder que ustedes le quieren dar a la Corte, quien puede acabar con la propiedad privada, y de hecho, por cierto, han utilizado el poder en contra de los ciudadanos para perdonarle impuestos a un hombre como Ricardo Salinas Pliego por, fíjense nada más, 63,000 millones de pesos. Para eso quieren los diputados del PAN y sus rémoras mantener el poder de la Corte. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos diciendo que en el tope de la pirámide de Kelsen está la Constitución. Porque alguna diputada decía, no, es que la quieren cambiar. No, a ver, vámonos poniendo de acuerdo. La supremacía constitucional permanece. ¿Qué es lo que estamos prohibiendo? Lo que hoy está tratando de hacer la Corte, dar un golpe de Estado legal a través de la interpretación de la Constitución. Porque si hoy pueden ellos interpretar la Constitución, como lo ha hecho el ministro Alcántara Carrancá, que dice que una parte de la Constitución es inconstitucional y otra parte no. Imagínense ustedes el absurdo. Más aún, dice el ministro Alcántara Carrancá que el constituyente del 17 era más fregón porque el pueblo del 17 sí era un poder popular y que el de ahora es un pueblo electorero. Y entonces resulta que en la lógica de la Corte, el pueblo de México
no merece la supremacía constitucional. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que sí existe el día de hoy? Con estas extraatribuciones que tiene la Corte, ellos sí podrían determinar no solamente la desaparición de la propiedad privada, díganle la verdad a los mexicanos, podrían determinar inclusive la eliminación de los poderes, la de esta Cámara de Diputados, la de la Cámara de Senadores, la de la Presidencia de la República, porque ellos han decidido que más allá de interpretar la ley, la pueden modificar. Y desde su silla, 8 ministros golpistas dicen: yo decido en la Constitución qué sí vale y qué no. Y eso no es cierto. La Constitución, dice el artículo 145, solamente la puede modificar el constituyente permanente. El constituyente permanente, que son 2/3 partes de esta Cámara de Diputados, 2/3 partes del Senado y la mayoría de los congresos de los estados. Eso representa el poder popular que tiene nuestro movimiento. ¿Ustedes lo que quieren es que el control constitucional lo siga teniendo la Corte y la interpretación y la modificación constitucional? Que 8 ministros puedan determinar qué afecta y qué no afecta a los ciudadanos. Eso no lo podemos permitir, porque ¿saben para qué les ha servido ese poder a la Corte? Para perdonarle impuestos a Salinas Pliego, para liberar violadores, para atacar a menores como lo han hecho en Querétaro. Desde aquí nosotros decimos: la Constitución no puede ser inconstitucional. No sean absurdos. ¿De qué nos dimos cuenta en la comisión cuando discutíamos esto? Pues que les interesaba más gritar y hacer el show y salir con sus letreritos. Concluya, diputada. ¿De qué nos dimos cuenta? Que había diputados que ni siquiera sabían qué decía la ley de amparo. Nosotros sabemos conscientemente qué es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que la Constitución, que está protegida por la mayoría del pueblo que nosotros representamos en esta Cámara de Diputados y Senadores, es quien puede modificar la Constitución, nadie más. Y desde aquí a la cara le digo a mi hijo León Rubén, como legisladora constituyente, concluya, voté diputada, porque se acaben los privilegios, voté porque la ley y la Constitución estén por encima de las personas que se creen dueñas de este país. Concluya, por favor, diputada. Y que viva la supremacía constitucional. Muchas gracias. Primero que nada, quiero decirle al ministro González Alcántara, a la ministra Ríos Farjat, al ministro Pardo Rebolledo, al ministro Pérez Dayán, al ministro Luis María Aguilar, al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, al ministro Lainez Potisek y a la ministra Norma Piña, que hace ya tiempo yo me di cuenta que ni la inteligencia, ni la independencia, ni la decencia caben en la Cuarta Transformación y menos en su segundo piso. Yo sí acepto preguntas, no gritos cobardes. La verdad es que quiero hablar en favor de la controversia constitucional. Quiero hablar en favor de la controversia constitucional, en favor de los gobernadores, de todos los partidos, de los gobernadores que han ganado ustedes de Morena. Quiero hablar en favor de la controversia que no es solo la constitucionalización del 61 de las causas de improcedencia del amparo. Quitar los efectos de la controversia a la hora que se reforma la Constitución es quitarle poder a los estados de la República. ¿Y para qué se le quiere quitar el poder a los estados de la República? Solo imaginemos una reforma constitucional que le quita su poder tributario a los estados, que le quita el poder de catastro, el predial, los impuestos al turismo a Baja California Sur o a Quintana Roo. Pregunte por favor, si tiene hombría, si tiene inteligencia, pregunte. Yo sí acepto las preguntas. Controversia. La controversia es un medio de defensa para los municipios y para los estados. Y no puede venir a alegar aquí un concepto de 1944.
la primera edición del michoacano, por cierto, Tena Ramírez, del Poder Constituyente Permanente. No, el Poder Constituyente Permanente son poderes constituidos y como tales deben estar sujetos al principio de legalidad. No hay un Poder Constituyente Permanente por encima de poderes constituidos. Y sí, la soberanía es esencial y originariamente el poder en beneficio del pueblo, en beneficio, también lo dice la Constitución, pero está vedado incluso en la Constitución, en el 40 y en el 35, en consulta popular al propio pueblo, está vedado, está prohibido que se le consulte al pueblo su forma de gobierno. Lo que se está comprometiendo es la república, lo que se está comprometiendo es la república laica, lo que se está comprometiendo es la república federal. Por eso vengo a hablar en favor de las controversias, por eso vengo a hablar en favor del poder de los municipios y del poder de los estados. Sí, de la soberanía de los estados. Son principios intocables y ahí está el corazón del proyecto que tanto les duele de un ministro independiente, de un ministro libre, de un ministro votado por ustedes. Aquí no vengan con que el argumento baboso de que García Luna y de que Calderón y de que Peña Nieto, al ministro González Alcántara, presidente del tribunal con López Obrador, y lo propuso López Obrador y lo aprobó el Senado morenista. ¿Ese qué tiene que ver con el neoliberalismo? ¿Ese qué tiene que ver con el pasado? Están regresando, ya que les gusta la historia, están regresando al centralismo santanista, al de Santana y al de los impuestos. Quieren solamente un artículo. Impuesto a ventanas y puertas, lo puso Santana sin ningún Congreso. Suspendió primero el Congreso y suspendió a los jueces. Son santanistas más que juaristas. Y segundo, aquí vienen a invocar la Constitución del 17, el artículo 8 de la Constitución del 17, el original, poder constituyente originario. Dice, la Suprema Corte de Justicia resolverá los amparos que estuvieran pendientes. Permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Cuestionamiento al orador. Antes de formularle al orador si acepta el cuestionamiento, porque ya lo aclaré respecto a su bancada, recuerdo nuevamente que hubo un entendimiento entre grupos parlamentarios para tratar de agilizar el debate y evitar las preguntas. ¿Acepta usted la pregunta, diputado? Sí, claro que la acepto. Adelante. Pregúnteme usted. Morena fundó una escuela de derecho que se llama Ponciano Arriaga. Esa fue de las primeras escuelas universitarias que se instituyeron como asociación civil. Usted, que es conocedor del derecho, ¿opinaría que la doctrina actual de Morena está más cerca de Ponciano Arriaga o de otros personajes que usted ha mencionado como Antonio López de Santana, y por qué? Gracias por la pregunta. Aquí viene uno a parlamentar. Perdón. Concluya el orador y enseguida le daré la palabra al diputado Leonel Godoy. Concluya con la respuesta. Ponciano Arriaga era el verdadero procurador de los pobres. Si le quitan los efectos generales, como ahora, al amparo, los efectos generales al amparo, pues los pobres tendrán que encontrarse un procurador de los pobres como Ponciano Arriaga, o un buen despacho de abogados, o comprar un juez del bienestar. Por supuesto que está más cerca de Santana que de Ponciano Arriaga esta reforma. Gracias, presidente. Continúa con su intervención y al final le daré la palabra al diputado. Solo decir que la Constitución originaria del 17, en el artículo 8, respetó los amparos. Ni siquiera el constituyente originario. Lean el artículo 8 transitorio de la Constitución del 17. O anímense a hacer decretos. Que un decreto, que la Constitución diga
de una vez por todas que cualquier decreto de la presidenta es la Constitución. Anímense de una vez, se los firmamos. No anden concluya, con diputado, cobardías para preguntar. Concluya. Decretos presidenciales que sean la Constitución, caprichos presidenciales que sean la Constitución, deseos presidenciales que sean la Constitución. Lo que le venga en gana a la presidenta, emperatriz de México, que sea la Constitución. ¡Viva la emperatriz López de Santana! Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado durante las últimas 4 décadas. Eso en ningún momento es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos, afirmó la diputada Olga Sánchez Cordero. Quiero recordarles las posiciones de algunos de los señores ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes respeto, les tengo gran consideración y afecto, y adicionalmente fueron y son grandes juristas. Empiezo por Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Él siempre dijo que era afiliado al PAN. Afirmaba que el Poder Judicial carece de competencia para analizar las reformas constitucionales por estar fuera del control judicial, postura derivada del principio de supremacía constitucional y de la función del constituyente permanente en México. Esta disposición está en el artículo 135. El ministro Mariano Azuela, también en este tipo de debates, llegó a recordar que el artículo 39 constitucional decía y citó: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo el tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno, y remataba su postura recordando a Felipe Tena Ramírez. Juan de Romero solía decir que observar la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revisar al poder reformador de la Constitución, ni las normas constitucionales, puesto que el artículo 135 instituye su propio control, que no es judicial, sino político. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, también afiliado al PAN, por supuesto, afirmaba que si el amparo pudiese aplicarse sobre normas constitucionales y de fondo, estaríamos entonces en un mundo en el que habría unas personas con una constitución y otras con otra constitución. Lo mismo decía Fernando Franco González Salas, que sostuvo no encontraba límites a la acción del poder que establece como revisor de la Constitución, de acuerdo con el 135. La ministra Luna Ramos: no hay restricción alguna a las reformas constitucionales que haga el poder constituyente permanente respecto a lo dispuesto en el artículo 135. La Constitución sí puede ser reformada por el poder revisor, y no hay restricción alguna para las reformas constitucionales. En el mismo sentido, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pero ya quiero empezar con mi intervención. El debate sobre el control constitucional de las reformas a la Constitución ha sido uno de los grandes temas de derecho constitucional y procesal constitucional a nivel internacional. Cualquiera que sea la posición que se adopte en este tipo de debates, no es fácil de abordar, ni es de cómoda discusión. Circunstancias que me constan por haber estado inmersa en este tipo de intercambio de ideas en diversas ocasiones como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 21 años. Por principio de cuentas, al asumir una postura con seriedad
en este tipo de diferendos con seriedad debe hacerse desde una perspectiva en la que la problemática del control constitucional de las reformas constitucionales implica un análisis esencialmente jurídico y técnico que sustancialmente permita diferenciar las particularidades entre el juicio de amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Esto debido a que la naturaleza de dichos procedimientos y medios de control es diversa y las reglas cambian significativamente de un tipo a otro. Así, no es lo mismo hablar de un amparo ciudadano donde se reclaman violaciones a derechos incorporados en la esfera del quejoso que discernir sobre una controversia constitucional entre autoridades donde es indispensable que la Constitución otorgue legitimación activa y pasiva y no es legitimación pasiva al constituyente permanente en las controversias constitucionales. Tampoco es igual si discutir en materia de acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque por antonomasia la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto y al ser abstracto no se pueden estudiar ciertos temas que siempre están desprovistos del panorama de su aplicación y de donde es necesario delimitar el universo de normas constitucionales que sean materia de análisis. Dicho lo anterior, recordemos que la evolución histórica de este tema derivó del hecho de que nuestra Constitución vigente desde 1917 es reformable. Esta característica fue heredada del Constituyente del 57, ya que durante estos primeros 30 años de nuestra vida independiente, en los que dichas disputas facilitaban la rigidez constitucional, que terminó en que la Constitución de 1824 y de 1836 en texto expreso impidiera las reformas constitucionales al ser consideradas constituciones rígidas, pétreas. Por eso, el texto constitucional de 1857 se flexibilizó y, por supuesto, es una constitución flexible, misma que tuvo estos principios en el 17 y hoy constan en el artículo 135. Es decir, desde la del hecho de que nuestra constitución vigente desde 1917 es reformable. Esta característica fue heredada del Constituyente del 57, ya que durante estos primeros 30 años de nuestra vida independiente, en los que dichas disputas facilitaban la rigidez constitucional, que terminó en que la Constitución de 1824 y de 1836 en texto expreso impidiera las reformas constitucionales al ser consideradas constituciones rígidas, pétreas. Por eso, el texto constitucional de 1857 se flexibilizó y, por supuesto, es una constitución flexible, misma que tuvo estos principios en el 17 y hoy constan en el artículo 135. Es decir, desde la perspectiva histórica constitucional, el texto vigente abona un sistema constitucional rígido que contrasta con el artículo 177 de la Constitución de 24 y el cual señalaba en esta Constitución rígida que jamás se podría reformar la Constitución. Claramente este cambio hubiese resultado más completo si el constituyente hubiera establecido en el texto constitucional un mecanismo claro, expreso, inequívoco de control de validez y efectividad de las reformas, mutas y cambios constitucionales, pero no lo hizo. Esta situación descrita no generó debates relevantes, sino hasta el amparo Camacho, cuando se reformó el artículo 122 de la Constitución. Ello porque era un obstáculo para este quejoso
competir electoralmente por la jefatura de gobierno del Distrito Federal entonces, donde estábamos por estrenar los procesos electorales para elegir el Ejecutivo capitalino. Pero la reforma establecía que no podía él acceder a esto. Bueno, su demanda fue desechada, pero finalmente la Corte, con la facultad de atracción, por unanimidad de 11 votos, determinó que sí era posible ejercer el control constitucional de amparo, pero solamente del proceso de reformas, no de la materialidad de la reforma constitucional. A partir de dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue modulando su criterio en la misma ruta, las cuales arrojan sentencias como el amparo del 2013, llamado también amparo de los intelectuales. La ley de amparo, entonces, prohíbe categórica y literalmente la procedencia del amparo contra reformas a la Constitución. Y lo que estamos haciendo hoy es constitucionalizando este artículo 61 de la ley de amparo. ¡Ojo! ¡Estudien! Una cosa también, quiero recordarles, con esto a la mayoría que integrábamos el Pleno de la Corte, nos resultaba notoriamente improcedente ese tipo de intervenciones del Poder Judicial en las determinaciones del Poder Revisor de la Constitución, porque los precedentes reconocían que el amparo no permitía el estudio sustantivo de las reformas constitucionales, aunque sí el procedimiento de reformas. En 2011, desde la Corte, ante el asunto presentado por Federico Reyes Heroles, el amparo de los intelectuales, este sí es el amparo de los intelectuales, volvimos a negar el amparo, pues resultaba formal y jurídicamente imposible el estudio de los contenidos constitucionales reformados. Ojo, la total improcedencia cuando vimos el fondo del amparo contra reformas constitucionales de cualquier naturaleza o especie. Compañeras y compañeros, en todos los amparos posteriores que se ha reconocido la improcedencia del amparo, y la jurisprudencia vigente en materia de improcedencia del amparo indirecto. Como les decía, del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que hoy se constitucionaliza. Por otro lado, desde que entraron en vigor las controversias constitucionales, se ha considerado que la controversia constitucional es indiscutiblemente improcedente para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, porque se carece de sujeto pasivo a demandar al Poder Revisor de la Constitución. ¿Entendieron? Y en razón de las acciones de inconstitucionalidad, ustedes recordarán que es un control abstracto, que constituye un mecanismo a través del cual la Corte analiza la validez de una norma general sin que exista un acto concreto de aplicación, incluso sin necesidad de que se expresen argumentos. Lo que aquí quiero ser muy puntual, lo que se requiere para su práctica de un universo finito y conocido por las normas constitucionales, en la acción de inconstitucionalidad se contrastan las normas secundarias con la Constitución. Por lo tanto, es la Constitución el límite de las acciones de inconstitucionalidad. Ahora, y así lo establece Alemania, España, Colombia, Argentina, Brasil, Austria, Francia, que tiene un control de constitucional abstracto a través del control previo. Ahora, para concluir, quisiera llamar a la reflexión sobre algo que ha estado aquí presente permanentemente en estas discusiones. El tema del control constitucional sobre las reformas a la Constitución, que se encuentran estrechamente relacionados con dos grandes temas y que han inquietado este pleno, a este honorable pleno, a partir de confusiones, intencionales o no, de su impacto actual. Me refiero a dos temas: el concepto de soberanía y a la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En cuanto al primer tema,
Ya dije que todos los ministros coincidieron en la supremacía constitucional. En el segundo tema, quiero tratar a un autor, el profesor Armin von Bogandy, y su concepto del ius constitutionale comune para América Latina, junto con otros académicos del Instituto Max Planck, donde propone una teoría constitucional orientada hacia la protección y promoción de los derechos humanos en América Latina. Sobre la premisa dice que hay una tradicional vulneración a los derechos fundamentales en nuestro continente. Y desde esa perspectiva internacional se plantea una interacción dinámica entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos como una manera de construir un orden jurídico en base al pluralismo jurídico y un fortalecimiento de los derechos humanos desde la perspectiva internacional, así como el desarrollo de una jurisprudencia dialogante donde las cortes de los países latinoamericanos y la Corte Interamericana intercambien principios, prácticas, fortaleciendo un estándar común en derechos humanos con el propósito de romper la concepción tradicional de soberanía y constitucionalizar a nivel internacional los derechos humanos. No niego que lo a primera vista se percibe sumamente atractivo. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que plantea el reto de buscar las fórmulas necesarias para mejorar la eficacia e interacción entre el concepto de soberanía y la integración de los defensas de los derechos humanos. Concluyo. Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado, este poder soberano menguado durante las últimas 4 décadas. E integra un modelo de ingeniería constitucional que abandone el principio de progresividad y nos lleva a criterios que ha validado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro. Eso en ningún momento es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos. Leo quienes han declinado y que van a cumplir con todo su encargo tal como se los mandató la ley que se aprobó y que es inconstitucional y que está ahorita en el Pleno de la Corte por discutirse. A los ministras y ministros valientes, dignos, congruentes, Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántar, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Mena, Luis María Aguilar. Son 8 ministros que sí vamos a extrañar su congruencia, su respeto. No siempre estuve de acuerdo con ellos, pero de mucho tendremos que aprender. Son inspiración también. Vinieron después de una lucha democrática porque no fue fácil. Por esa lucha democrática entró también la diputada que ahorita está aquí, que antes era ministra de la Corte. Por esa lucha democrática entraron otros ministros. Le digo también, además, que lamento mucho que esta haya sido la foto del domingo. Precisamente el encapsulamiento a 2 juezas que estaban peleando no solo sus derechos, sino los derechos de todas y de todos. Se trata de la jueza Mónica Pérez Arce y María Ángeles Tobar, aquí encapsuladas por haber expresado su opinión. Gracias. Esta reforma tiene que verse con la que se está también discutiendo. Y miren, se han cruzado los límites. Y lo que parecía ser un paquete que decían de la supremacía constitucional pasó a ser el paquete de la instalación de la dictadura. Le han abierto la puerta a la dictadura. Se necesita tener un corazón de dictador para no darse cuenta hasta la salida que se tiene aquí políticamente y jurídicamente. Esta reforma limita al Poder Judicial, deja en estado de indefensión, sí, a los más pobres, porque precisamente
En aras de justicia social estaban los efectos generales de los juicios de amparo, de la acción de inconstitucionalidad y hasta de las controversias constitucionales, pero ustedes los han quitado. No fue fácil, hubo que hacer una transición democrática, hubo que buscar los efectos generales del amparo que ahora lo niegan. Hubo que establecer las figuras de acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales para que ustedes ahorita los limiten frente a los desmanes de los poderosos. Ya no existe posibilidad para apelar a un tribunal para que se revise si una reforma es o no constitucional. Se están dando un balazo en el pie. Tiempo. Para ustedes también estamos luchando para que regresemos por la justicia, la libertad y en la democracia. No durarán para siempre, los perseguirá también esta reforma que ustedes votarán a favor, la quitaremos después. Pueblo, 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 no lo vamos a permitir. Con su permiso, Presidenta. Adelante. El día de hoy aquí se ha escuchado y se va a seguir escuchando las dos visiones de patria, las dos visiones de nación. La que viene del conservadurismo desde Santana, pasando por Lucas Alemán, Vicente Fox y Calderón, y los que venimos del movimiento y de la transformación, y se resuelva a favor del quejoso, solo sirva para el quejoso, porque recordarán que se ampararon en la Ley General en materia eléctrica y solo uno se amparó y le dieron solución y protección a todos. ¿Y qué ocurrió? Que el mercado paralelo que tienen en materia eléctrica, lo que se llama el autoabasto, 76,000 socios por $1, que no pagan la luz eléctrica como debe ser, como lo pagan todos los mexicanos, como los Oxxo, las tiendas grandes, y quieren seguir protegiendo eso. Por eso le decimos al pueblo de México que el Partido del Trabajo nunca votará una reforma constitucional ni una ley en contra del pueblo. Por eso ahora le decimos a la derecha, le decimos al conservadurismo, que están equivocados y que su lucha por ganar la narrativa con veladoras y show acá en la tribuna no lo lograrán, porque el pueblo de México está sumamente despierto y es un pueblo revolucionario transformador que seguirá apoyando el segundo piso de la cuarta transformación sin ninguna duda. Por eso decimos aquí que viva Claudia Sheinbaum. ¡Viva! ¡Que viva el PT! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Retiramos nuestra reserva. Con la venia del pueblo de México, con su permiso, Presidenta. Adelante. Desde la Comisión de Puntos Constitucionales se invitó, se exhortó a todas y todos los integrantes de la misma a que se discutiera, a que se analizara, a que se argumentara el proyecto de reforma y adición que el día de hoy nos ocupa en este pleno. Y se negaron con las mismas actitudes, con las mismas necedades, mentiras, disfrazadas de posicionamientos como los que exponen aquí ahora. Un discurso solamente de miedo y terror, pretendiendo una vez más al pueblo espantarlo, pero sépanlo, el pueblo está de pie y el pueblo más valiente que nunca hoy. Hoy como legisladora, con la responsabilidad que esto implica en torno al deber ser, me dirijo a las y los mexicanos que nos ven a través del canal del Congreso. Y es que les expondré algunas de las razones que se vertieron en favor de esta reforma y adición, que textualmente les haré de su conocimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes o criterios, dejó plasmado que las y los juzgadores federales están impedidos para revisar la constitucionalidad de las propias normas constitucionales. En pocas palabras, se ha concluido que lo decidido por el legislador
en su función de integrante del poder reformador de la Constitución, dada la coherencia, dada la razón lógica jurídica con la que se conduce, no puede ser sujeto de la derrotabilidad por la vía de la argumentación legal. Y lo anterior se corroboró con lo resuelto por las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos casos como fueron amparos en revisión, controversias constitucionales, recursos de reclamación y contradicción de tesis, para lo cual pido, Presidenta, si me autoriza, el que pueda haber una moción de ilustración. De la Secretaría lectura al documento que solicita la diputada. Esta es específica de producción. Contradicción de tesis 105/2021. Conforme al artículo 135 constitucional, cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución General respecto a su contenido material, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior, ya que dicha norma fue emitida por un poder reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Es decir, el poder reformador, amén de establecer el mecanismo para alterar nuestra ley suprema, implica una muestra de la soberanía nacional en materia de afectaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el que solo está permitido que intervengan el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, pues en ellos está depositada la confianza de la preservación de nuestro texto constitucional. La reforma que se propone hoy y adición lo único que pretende es clarificar para quienes hoy estiman que una reforma constitucional es impugnable, es que no hay supremacía judicial sobre nuestra Constitución. La reforma y adición propuestas guarda completa relación con los principios del constitucionalismo mexicano. En principio, porque del artículo 135 de nuestra Constitución se dispone que puede ser adicionada o reformada mediante un proceso legislativo que requiere el voto de las 2/3 partes de cada Cámara que conforma el Congreso de la Unión, de los individuos presentes y la aprobación de la mayoría de los estados. Por su parte, la Suprema Corte es coherente, como antes lo he señalado, al ser diversos sus criterios, donde sostiene el respeto a la voluntad del poder reformador de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así, se sustenta con exactitud cuáles son los precedentes del Tribunal Constitucional, donde explícitamente se reconoce que las y los juzgadores federales están impedidos para revisar la constitucionalidad de las propias normas constitucionales. Con esta reforma únicamente venimos a perfeccionar los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control constitucional que han sido sobrepasadas. No existe en todas las resoluciones judiciales desde ese entonces la posibilidad y procedencia de impugnar reformas constitucionales. Por el contrario, ha quedado asentada la inmunidad suprema del proceso reformador constitucional, tal como lo ha dejado en claro la colegisladora. La reforma que se propone lo único que pretende es clarificar para quienes hoy estiman que una reforma constitucional es impugnable, que la Constitución no se toca. El pasado 2 de junio, las y los mexicanos decidieron continuar con la transformación de nuestro país, decidieron echar a andar la construcción del segundo piso, decidieron que en esta segunda etapa de la transformación, ahora de la mano con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, profundicemos en la transformación
con estas y otras reformas estructurales que vendrán, con las que ya pasaron y ahora son un hecho. Concluya, diputada. Es un mandato del pueblo y nosotros estamos aquí para cumplir y hacer cumplir los encargos del pueblo. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! Es cuanto, presidente. Ciudadano presidente, ciudadanas legisladoras y legisladores, estos son momentos cruciales, únicos en la vida de la República. No puede pasar como un acto más, como un acto solemne, que lo es, pero que debemos precisar la profundidad y el nivel de lo que estamos haciendo con responsabilidad los miembros del Poder Legislativo Federal. Este es un acto sobrio que es la conclusión en la Cámara de Diputados de un procedimiento legislativo reformador de la Constitución en sus artículos 105 y 107. Y es una reforma la más profunda, compañeros y compañeras, en 200 años de la vida del país. No había existido una reforma tan profunda al sistema de justicia. Nadie se atrevió y nadie tenía la mayoría calificada que el pueblo nos concedió. Por eso es importante señalar, presidente, que no se pudo dar claridad e información sobre el valor y el contenido de estas reformas. La estridencia, el ruido, el insulto, la confusión no hacen posible valorar en su justa dimensión lo que el poder legislativo convertido en constituyente permanente está realizando. No es cierto, es falso que se termine con el juicio de amparo, con las acciones de inconstitucionalidad o con las controversias constitucionales. Esas instituciones quedan incólumes, intocadas. Lo que hicimos y ahora concluimos con esta declaratoria de contabilidad, de cómputo, en donde 23 estados del país han avalado la reforma que se inició en la Cámara de Senadores y que nosotros actuamos como Cámara revisora. Por eso es tan complejo, es poco conocido la complejidad de lo que es el órgano reformador constitucional. Mayorías calificadas en ambas cámaras, mayoría de legislaturas en el país, todos son representantes populares electos por la mayoría del pueblo. Por eso en la historia no ha sido posible reunirlo tan fácilmente, porque es un poder constituyente permanente. Un gran constitucionalista, Felipe Tena Ramírez, autor de una obra extraordinaria, entre otras las leyes fundamentales de México, dice: el poder reformador de la Constitución no tiene límites en su actuación. No puede ningún juez, ni jueza, ni ministro, ni magistrado anular una norma jurídica del órgano reformador de la Constitución. No le es válido, no tiene competencia, no tiene facultades ni funciones para hacerlo. Por eso
a pesar de que es un acto solemne y formal, es importante decirles, deben de sentirse tranquilos y satisfechos, porque lo que hicimos fue reafirmar lo que la Constitución ya dice: la inimpugnabilidad, la improcedencia de recursos y acciones contra las reformas y adiciones a la Constitución. ¿Por qué lo hicimos? Porque hay el intento de abusar, como ha pasado en los últimos días, donde juezas y jueces se han atrevido a violar la ley de amparo que declara improcedente cualquier acto que tienda a impugnar reformas o adiciones a la Constitución. Y esos jueces y juezas de distrito han aceptado amparos y han otorgado suspensiones de manera ilegal, de manera inconstitucional. Por eso el legislador está a tiempo. Ustedes y nosotros estamos a tiempo de decir, frente al abuso de la toga, la ley. Frente al abuso del juez o del magistrado o ministro, la Constitución. Lo hemos hecho de manera institucional, lo hemos hecho de manera pacífica, lo hemos hecho conforme al procedimiento que la Carta Magna nos dicta. Me quedo con la frase última de la ministra Piña. Vaya, que no es mi clásica, pero la respeto. Pero en su carta de renuncia dice: mi renuncia es como un acto de congruencia y porque así el texto constitucional que nos rige nos obliga. Una vez que concluyamos este proceso, se irá al Senado de la República, harán la contabilidad y cómputo de las legislaturas y lo enviarán para su promulgación y publicación. Con eso se inicia la vigencia. Y entonces deseo que los ministros de la Corte hagan lo mismo cuando actúen en razón de sus facultades, con apego estricto al texto constitucional vigente. Es muy importante decirles, en la historia pocas veces el poder constituyente permanente se concentra. Así sucedió hace 11 años y tuvo que haber una alianza de partidos PRI, PAN, PRD en el llamado Pacto por México para violar la Constitución desde nuestro punto de vista cuando éramos oposición. Pero tuvo que reunirse 3 partidos para poder lograr los cambios a la Constitución. Nosotros solo lo logramos con el apoyo y la confianza del pueblo de México. Nosotros lo logramos, este respaldo que acabamos de tener en junio de este año, con una excelente candidata, ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros lo logramos porque tuvimos un gobierno consecuente que le cumplió a la gente. Por eso que se apresuren por tener mayorías calificadas, porque nosotros vamos a seguir congruentemente conservando las mayorías calificadas y no defraudar la confianza del pueblo de México. ¡Que viva México! Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.